Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra sesión en la Logia Blavatsky. Continuamos con el estudio del libro La clave de la teosofía. Vamos por el capítulo 9, Kama Loka y Devachan. En el subtítulo, lo que significa en realidad el aniquilamiento, correspondiente a la página 100 del PDF. Gracias, nuevamente bienvenidos. Y adelante, Enrique. Muchas gracias, Caro. Como siempre, es un gusto recibirlos en esta sesión de la Logia Blavatsky. Continuamos con el estudio de la clave de la teosofía, recordándoles que está hecha a base de preguntas y respuestas y que posterior a la respuesta damos una interpretación y hacemos comentarios. Entonces la pregunta dice, ¿no sería, sin embargo, más correcto decir que la muerte es el nacimiento a una nueva vida o un nuevo regreso a la eternidad? La respuesta es, podéis decirlo así, si os agrada. Tened en cuenta solamente que los nacimientos difieren y que hay nacimientos de seres que mueren al nacer y son fracasos de la naturaleza. Además, en vuestras ideas fijas occidentales sobre la vida material, las palabras ser y viviente son enteramente inaplicables al puro estado subjetivo de la existencia post-mortem. A ver, nos vamos a detener aquí. Nuevamente, podéis decirlo así, si os agrada. Tened en cuenta solamente que los nacimientos difieren y que hay nacimientos de seres que mueren al nacer y son fracasos de la naturaleza. Yo creo que es un fracaso de la naturaleza desde el punto de vista físico, de la forma humana, en este caso, ¿sí? Porque en la naturaleza, es decir, el objeto de la naturaleza es que todo nazca, crezca y se reproduzca, ¿sí? Entonces, por eso, desde el punto de vista del nacimiento de estos seres que mueren al nacer, puede llamárseles, y así se les dice, fracasos de la naturaleza en ese sentido. Porque si nos atenemos a que somos un alma, entonces el alma no muere. Bien, continuamos, dice. Además, en vuestras ideas fijas occidentales sobre la vida material, las palabras ser y viviente son enteramente inaplicables al puro estado subjetivo de la existencia post-mortem. Entonces, en este sentido, la palabra ser, desde un punto de vista espiritual, interpretado desde un punto de vista espiritual, quiere decir que es todo aquel que posee un alma. Es decir, es un ser. Un ser es un individuo. ¿De acuerdo? Bien. Luego, un ser viviente no es aplicable, el término viviente, porque no vive en el estado post-mortem, el individuo o el ser del que ya expliqué, no vive como vivimos en la Tierra, es decir, como un conjunto de átomos y moléculas que forman una estructura organizada y compleja, es decir, una forma. En los mundos subjetivos no existe la forma. Ajá. Y que se relaciona esta forma con el ambiente a través de un intercambio de materia y energía de forma ordenada y que tiene la capacidad de desempeñar las funciones básicas de la vida como son la nutrición, la relación y la reproducción. Es a lo que me refería del, del ser con respecto al viviente. O sea, no se puede explicar de esa manera, como lo dice aquí, en otras palabras, la señora Blavatsky, no se puede concebir la idea de una existencia de tal manera como nosotros la entendemos. Bien, precisamente porque los filósofos, excepto algunos pocos no leídos por la mayoría de las personas, se ven ellos mismos desconcertados para poder trazar un cuadro claro y formal de ello. Y precisamente porque vuestras vidas occidentales acerca de la vida y de la muerte se han hecho tan estrechas y mezquinas, es por lo que os veis conducidos al materialismo craso,
por una parte, y por la otra, al concepto más material aún de la otra vida, formulado por los espiritistas en su país de estío o Summerland, donde las almas de los hombres comen, beben, se casan y viven en un paraíso tan sensual como el de Mahoma y aún menos filosófico. Esto es explicado de manera diferente a como yo lo expliqué, que precisamente eh, nosotros o quienes son materialistas tienen un concepto materialista y por supuesto que piensan que si nos vamos al cielo, lo que nosotros llamamos el estado post-mortem, un estado de conciencia, vamos a tener todos los goces donde podamos comer, beber, casarnos, divertirnos y hacer todo lo que estemos aquí, desde luego, y sentir lo mismo que sentimos aquí a través de este cuerpo físico. Pero eso ya hemos visto a través de este estudio que eso no es cierto y no es posible, desde luego. ¿Eh? Bueno, tampoco son mejores la generalidad de los conceptos de los cristianos sin cultura, repito, sin cultura, sino más materiales, un si cabe, pues con sus ángeles incompletos. Es decir, eh, los ángeles incompletos quizás se refiera a que los presentan como seres humanos, pero no tienen órganos sexuales a la vista, por lo menos, ¿no? Eh, bueno, sus trompetas de metal, sus arpas fuego material del infierno, se parece al cielo cristiano a una escena de magia en una pantomima de Navidad. La causa de la dificultad que encontráis es comprender estas ideas. En comprender estas ideas consiste en esos conceptos mezquinos, justamente porque la vida del alma desencarnada, aunque posee toda la lucidez de lo real, como sucede en ciertos sueños, carece de toda forma grosera, objetiva de la vida terrestre. Es por lo que la han comparado los filósofos orientales a las visiones durante el sueño. Entonces, queda claro aquí que la vida después de la muerte es una cosa totalmente diferente a la percepción que nosotros tenemos aquí en este plano, el que sea. El concepto que tengamos aquí de esta vida es totalmente diferente el concepto que debemos tener respecto del estado post-mortem. De ninguna manera es parecida, ni con mucha imaginación podemos hacerla parecida realmente. ¿Por qué? Pues porque, en primer lugar, ya no tenemos la forma física a nuestra disposición. Eso, eso hace, en principio, una gran diferencia. En cambio, cuando nos soñamos, eh, y si nos vemos nosotros en el sueño, estamos percibiendo algo que es intangible, pero que si son los llamados sueños reales, a nosotros nos parecen sueños reales, pero no lo son, que no solamente percibimos que hay una forma, pero esa forma no existe realmente, solo existe en nuestra idea, en nuestra mente, que es estampada, digámoslo así, en ese sueño. Bien, ahora entramos en este otro subcapítulo que dice, palabras definidas para cosas determinadas. La pregunta es, ¿no creéis que la confusión de ideas que reina en nuestra mente acerca de las respectivas funciones de los principios consiste en que no existen términos fijos y definidos para indicar cada principio? La respuesta es, tal ha sido también mi pensamiento. La confusión ha nacido de que hemos expuesto y discutido estos principios empleando sus nombres sánscritos en vez de inventar inmediatamente sus equivalentes en inglés para uso de los teósofos. Hemos de tratar de remediar ahora esta falta. ¿Sí? Recuerden que
eh, los principios a los que se refiere son Atma, Buddhi, Manas, etcétera, ¿sí? Los 7 principios, a eso se está refiriendo. Y ahora va a venir la explicación a continuación. Haréis bien porque podrá evitarse mayor confusión en adelante. Hasta ahora, me parece que no se encuentran 2 escritores teosóficos que estén de acuerdo en dar a un mismo principio el mismo nombre. La respuesta. La confusión, sin embargo, es más aparente que real. He oído a algunos teósofos expresar su sorpresa al hablar de esos principios y criticar varios escritos que tratan de los mismos, pero cuando se los examina detenidamente, el único error que se encuentra es el de emplear la palabra alma para comprender 3 principios, sin especificar las diferencias. El primero, y sin duda alguna, el más claro de nuestros escritores teosóficos, el señor A. P. Sinet, ha escrito admirablemente algunos pasajes acerca del yo supremo. Y también ha sido su verdadero pensamiento mal interpretado por algunos por emplear la palabra alma en sentido general. Sin embargo, he aquí algunos trozos que os demostrarán cuán claro y comprensible es todo cuanto escribe sobre este punto. Dice, el alma humana, una vez lanzada en las corrientes de la evolución como individualidad humana, y vamos a la llamada, la individualidad humana es el ego que se reencarna, ¿sí? Es decir, la, la mente superior o alma humana, como él lo llamaba, el cuerpo causal para los vedantinos. Bien. Entonces, la explicación completa de todo esto es que el alma humana, una vez lanzada en las corrientes de la evolución como individualidad humana, atraviesa por periodos alternados de existencia física y de existencia relativamente espiritual. Pasa desde el plano o condición de la naturaleza a otro bajo la dirección de sus afinidades kármicas, viviendo en sus encarnaciones la vida que su karma le tiene de antemano preparada, modificando su progreso dentro de los límites de las circunstancias y desarrollando nuevo karma por medio del uso o abuso de sus oportunidades. Vuelve a la existencia actual, es decir, el de Bachán, después de cada vida física, pasando por la región intermedia de Kamaloka para el descanso y absorción gradual en su esencia, como progreso cósmico de la experiencia de la vida adquirida sobre la Tierra o durante la existencia física. Este punto de vista habrá sugerido además muchas inferencias colaterales a cualquiera que haya pensado en este asunto, como por ejemplo que la transferencia de este progreso de la conciencia desde el Kama Loka al periodo de Bachánico habrá de ser necesariamente gradual. A ver, atendemos a la llamada. Dice, la duración de esta transferencia depende, sin embargo, del grado de espiritualidad de la expersonalidad del ego desencarnado. Para aquellos cuyas vidas fueron muy espirituales, esa transferencia, aunque gradual, es muy rápida. La duración es mayor tratándose de los que están inclinados a la materia. Bien. Recuerden que la materia, o lo que llamamos materialista, incluye las sensaciones que nos producen los sentidos o que nos proporcionan los sentidos. No solamente amar las cosas materiales, no, sino el materialismo es todas las sensaciones que podemos percibir con nuestros sentidos. Bueno, en este punto de vista, habrá sugerido además muchas, perdón, esto ya lo leí. Y luego, entonces vemos aquí que no necesariamente tiene que ser gradual para todo mundo, entendiendo que gradual es poco a poco, ir paso a pasito, lentamente, eh, para poder alcanzar ya digamos el plano de Bachánico. En este caso ya se explicó que solamente en aquellos que estamos o estamos muy atrasados, pues sí, este progreso va siendo
muy lento, muy gradual, muy poco a poco. Para aquellos que están desarrollados eh, mayormente desde el punto de vista espiritual, para ellos, aunque se hace gradual, pero esos grados ya no son tan lentos. El pasaje es mucho más rápido en este sentido. Entonces, habrá de ser necesariamente gradual, que en realidad ninguna línea de demarcación separa la variedad de las condiciones espirituales, que hasta los planos espirituales físicos no están tan absolutamente separados uno del otro como pretenden las teorías materialistas, pues lo demuestran las facultades psíquicas de los seres vivientes, que todos los estados de la naturaleza nos rodean simultáneamente y apelan a facultades perceptivas distintas y así sucesivamente. Claro está que durante la existencia física, las personas que poseen facultades psíquicas siguen en relación con los planos de la conciencia superfísica, y aunque muchas pueden carecer de tales facultades, todos somos capaces, como lo demuestran los fenómenos del sueño y especialmente los del sonambulismo o mesmerismo, de entrar en ciertas condiciones de conciencia con las que nada tienen que ver con los cinco sentidos físicos. ¿Sí? Entonces, eh, aquí estamos, eh, aquí vemos que eh, aquellos que poseen facultades psíquicas eh, siguen en relación con esos planos, aunque eh, algunos lo hacen de manera inconsciente y tienen, no, porque no tienen control sobre esa capacidad que se ha desarrollado por alguna causa no controlada. Entonces, hay personas que son clarividentes, pero que son inconscientes. Pueden ver, perciben el plano astral, digamos, pero no tienen manera de decidir cuándo entran y cuándo salen de ese estado, ¿sí? Esos clarividentes. Y hay los clarividentes que sí deciden cuándo entrar y cuándo salir de ese estado de conciencia, es decir, de ese plano de conciencia, ¿sí? A eso se refiere. Aunque, sin embargo, dice aquí que eh, todos somos capaces y somos psíquicos de alguna manera, como lo demuestran los fenómenos del sueño, es decir, cuando soñamos y desde este plano, aunque estemos fuera del cuerpo, sí percibimos las realidades del otro, de los otros planos, o por lo menos de uno, ¿verdad? Entonces, todas estas condiciones hacen que a nosotros también eh, se nos tome como seres que desarrollamos un cierto nivel de psiquismo y que lo ponemos en práctica, ya sea voluntaria o involuntariamente, controlado o no controlado. ¿Verdad? Bien, nosotros, las almas que están en nosotros, no flotamos, por decirlo así, a la aventura sobre el océano de la materia. Conservamos un interés o derechos bien marcados en la costa de la cual nos hemos alejado por algún tiempo. El proceso de la encarnación, por lo tanto, no se describe con toda exactitud cuando hablamos de una existencia alternada sobre los planos físicos y espirituales, y representamos de este modo al alma como una entidad completa que pasa toda ella de un estado de existencia a otro. Las definiciones más correctas del procedimiento representarían probablemente la encarnación como teniendo lugar en este plano físico de la naturaleza, por efecto de un efluvio que emana del alma. El reino espiritual siempre sería la verdadera morada del alma, la cual no la abandonaría jamás por completo, y aquella parte no materializable del alma que vive permanentemente en el plano espiritual puede quizá llamarse correctamente el yo supremo. Eh, en este caso, eh, este yo supremo, sí, este yo supremo es Atma. Y por supuesto, como dice el señor Sidney,
no es materializable. Diré más aún, jamás puede ser en circunstancia alguna objetivo, ni siquiera para la percepción espiritual más elevada, porque Atma o el yo supremo es en realidad Brahma, el absoluto e indistinguible de este. Aquí tengo que decir algo que ya dije en otra ocasión. Cuando dice yo supremo, al decir yo, identificamos a ese yo como una entidad, como un ser, como un ser humano muy desarrollado, muy elevado y demás, ¿sí? Entonces, Pablo Sender hizo la aclaración que a mí me pareció correcta, en el sentido de que Atma no puede tener personalidad. Cuando decimos yo, se le da una personalidad, ¿sí? Entonces, en caso de yo supremo, pudiera, y que, bueno, Pablo decía que esto se debe a que hay una mala interpretación en la, sí, en la traducción de un idioma al otro. eh, eh, debiéramos decir el sí supremo, la afirmación del ser divino en ese sentido, ¿sí? Por eso dice, este yo supremo es Atma, y Atma es la representación de la divinidad, y por lo tanto, la divinidad no es una persona, no podemos conceptuarla desde ese punto de vista. Hago esta aclaración para que no se tome como si fuera algo personal, este Atma. Atma, recuerden que es la chispa divina, es el rayo de luz que nos da esta existencia, porque realmente es Atma lo que nos mantiene con vida, ¿sí? Es esta vida eterna la que nos mantiene en este plano y en todos los otros planos también, ¿sí? Entonces, yo quise hacer esta aclaración para que no caigamos en la idea de que es una especie de persona muy elevada, el yo supremo. No, es la divinidad y a la divinidad no podemos darle una personalidad en todo caso, ¿sí? Bueno, Sí, Enrique, gracias. Con respecto a lo que acabas de decir, creo que sí, también fue Pablo Sender o alguien de algún hermano lo escuché, pero a mí en lo personal se me hizo muy clarificador, ujú, en donde dijo, no existe tal cosa como mi Atma y tu Atman, y el Atman de él y el Atman de ella, porque es cuando nos confundimos y pensamos que hay un Atman individual para cada ser humano. Nos pudiéramos confundir. Y nos explicaba este hermano que el Atman es común es lo mismo y común para todo el género humano, como si fuera una especie de tronco común, es la seidad de nosotros, ¿no? Es la chispa divina en nosotros, pero es la seidad para todos igual. Entonces, creo que es aclarador pensar en esos términos de que no es mi Atman, tu Atman, el Atman de ella, ¿verdad? sí. Al final de este párrafo dice, porque Atma o el yo supremo es en realidad Brahma, el absoluto e indistinguible de este, es decir, uno y la misma cosa, ¿sí? Atma es el absoluto, representado por la mónada humana, en este caso, ¿sí? En los momentos de samadhi, la más elevada conciencia espiritual del iniciado se absorbe por completo en la esencia única, que es Atman, y por consiguiente formando uno solo con el todo. Nada objetivo puede haber para ella. Algunos de nuestros teósofos han tomado la costumbre de emplear la palabra self, yo y ego como sinónimos, y de asociar el término self con el ego más elevado individual o con el yo personal del hombre, cuando nunca debiera aplicarse ese término excepto refiriéndose a self, yo, único y universal. De ahí la confusión. Entonces, bien, cada palabra tiene una definición, pero para cosas determinadas. No podemos confundir una cosa con otra. Es decir, no debemos, mejor dicho. Por eso se están haciendo estas aclaraciones.
para que no estemos en la confusión. Para aquellos que por primera vez lo han escuchado, es bueno. Y para aquellos que ya lo hemos escuchado en algunas otras ocasiones y que hoy se nos aclara, pues entonces es mejor todavía para nosotros, los que ya habíamos tenido este conocimiento, si ya habíamos leído esta clave de la teosofía y nos quedamos con una idea, bueno, pues ahora llegó el momento de aclararlo hasta donde pudimos a través de las explicaciones que hemos dado. ¿Eh? Bien, hablando de manas, el cuerpo causal, podemos llamarlo cuando lo relacionamos con el resplandor búdico, el ego superior, es decir, jamás el self o yo supremo, ¿sí? El ser divino. Porque Budi mismo, el alma espiritual, no es el self, sino tan solo el vehículo de self. Todos los demás selfes o yoes, como el self o yo individual, o el self o yo personal, jamás debieron pronunciarse o escribirse sin sus adjetivos calificativos y características. Ajá. Es lo mismo de cuando se da la explicación de lo del alma. Entonces, jamás debieron pronunciarse o escribirse sin sus adjetivos calificativos. Es decir, que el adjetivo calificativo es yo individual o alma humana, humana, o yo personal, o el hombre físico con su personalidad, sus emociones y demás. Eso es lo que debió adjetivarse en su momento para que no hubiera estas confusiones. Es decir, cada vez que nos refiramos al alma humana, debemos decir el alma humana o mente, ¿verdad? Para poder distinguir. Cuando nos estemos refiriendo al alma espiritual o a Budi, debemos aclararlo. Budi es el alma espiritual, ¿sí? Y el alma divina, pues entonces es Atma, en este caso. Entonces, siempre debemos de aclarar. Y eso a mí me gusta mucho porque así se van aclarando cada una de las cosas que vamos pronunciando. Porque si damos por sentado que ya todo mundo entendió lo que platicamos o leímos o expresamos, pues podemos caer en el error de que la gente se vaya con una percepción poco clara acerca de lo que estamos tratando de impartir. Ay, gracias, Enrique. Fíjate que qué bueno que comentas esto porque sí siempre hay muchas dudas. En una ocasión dieron una plática, no recuerdo qué, fue un sábado, y había confusión de que el alma animal, y mucha gente pensaba, fíjate nada más, no, pues es el alma de los animales. Entonces, no, eso hay que aclararlo bien. El alma animal se refiere pues al alma de los deseos, de las emociones bajas, de lo que tiene el hombre, ¿no? El alma animal, que es lo que es el camamanas, ¿no? Entonces eso sí sería a veces, yo considero que a veces es bueno que pues se repase porque hay mucha gente nueva que tiene esa confusión. Tú mencionas, por ejemplo, al alma animal y luego lo piensan en los animalitos, ¿no? Que pues nada que ver, ¿no? Entonces ya, obviamente, pues nosotros ya le decimos alma humana, pues a la mente superior del hombre, ajá. Pero sí sería a veces bueno que esto de repente se repita porque pues siempre hay confusión y ahorita, bueno, pues yo creo que ha sido buen momento. Y bueno, pues muchísimas gracias, Enrique, nada más para que, pues, si es posible que lo quieras explicar un poco para los nuevos que están y no vaya a haber alguna duda. Gracias. Y como dijo Rosy, y qué bueno que lo dijiste ahora, porque también dentro del alma animal, recordemos que el señor Leadbeater dice que los animales tienen un alma grupal, que es su alma. El alma de los animales es un alma grupal, el alma animal en ese sentido también, ¿sí? Como un alma grupal de todos los animales, ¿sí? A eso se refiere también. Bien, entonces el alma animal, así de rápido, pues se refiere a los deseos del ser humano, del hombre físico, que están relacionados con las pasiones y con las cosas materialistas. A eso se refiere al alma, sí, al alma animal, y que tiene que ver, repito,
con cosas totalmente relacionadas con las percepciones de los sentidos, de nuestros sentidos físicos. A eso se refiere que es el alma animal. En ese excelente escrito sobre el yo supremo se aplica este término al sexto principio, o buddhi, en unión, por supuesto, con manas, o la mente, ya que sin esa unión, no habría principio o elemento pensante en el alma espiritual, es decir, buddhi. Intuición. La intuición, sí, gracias. Y esto ha dado lugar a errores. El declarar que no adquiere un niño su sexto principio o que no se convierte en un ser moralmente responsable, capaz de engendrar karma hasta la edad de 7 años, prueba lo que se quiso decir con la expresión Higher Self o Yo Supremo. El distinguido autor queda, por lo tanto, perfectamente justificado cuando explica que después que lo que él llama Yo Supremo ha encarnado en el ser humano y ha saturado la personalidad en los seres más refinados con su conciencia. A ver, ¿dónde me quedé? Ah, ya. ¿Pueden las personas dotadas de facultades psíquicas percibir ese yo supremo de vez en cuando por medio de sus sentidos internos más exquisitos? Pero también están justificados los que no lo comprenden porque limitan el término yo supremo al principio divino universal. Porque cuando, sin estar bien preparados para esta confusión de términos metafísicos, leemos, a ver, ¿qué dice la llamada? Leemos. Confusión de términos metafísicos se aplica aquí únicamente al cambio de equivalentes traducidos de las expresiones orientales. Hasta hoy día jamás han existido semejantes términos en inglés, por lo que cada teósofo ha tenido que crear sus propios términos para expresar su idea. Ya es tiempo, por lo tanto, de fijar una nomenclatura definitiva. Bien, leemos que mientras el yo supremo se manifiesta por completo en el plano físico, continúa siendo un ego espiritual consciente en el correspondiente plano de la naturaleza. Nos inclinamos a ver en el yo supremo de esa frase a Atma y a Manas, o mejor dicho, a Buddha y Manas en el citado ego espiritual. En consecuencia, podemos tachar de incorrecto todo ello. Bien, entonces, por eso precisamente hemos insistido a través de este estudio, ya en anteriores exposiciones y explicaciones, todo esto que tiene que ver con el significado de cada uno de estos términos, ¿sí? Desde luego que estos términos se explican en los cursos para principiantes que recién han ingresado a conocer la teosofía y se va explicando cada uno de estos términos, pero en este análisis de la clave de la teosofía también se han dado las explicaciones correspondientes. Entonces quedamos que Atma es la divinidad misma, es la representación de lo absoluto o del absoluto en este caso. Para los hinduistas sería Brahma, para nosotros sería el todo, ¿sí? El Dios de todo, el más grande de todos, sería para nosotros los cristianos, ¿sí? Entonces, y Manas, o Buddhimanas, que es el ego o el yo espiritual, está compuesto por la dualidad Buddhimanas, es decir, la intuición, la razón pura y el pensamiento que produce el poder de la mente en el hombre, ¿sí? Es decir, y bueno, aquí aclaro, manas o la mente es lo que realmente somos. Nosotros somos una mente, somos
ese pensador. Manas quiere decir pensador, el que piensa. Entonces nosotros somos ese pensador, somos esa mente que reencarna periódicamente. Entonces, dice, para evitar en adelante esos errores, mi idea es traducir literalmente los equivalentes de los términos ocultos orientales y proponer que se empleen en lo sucesivo. Entonces, para la siguiente sesión vamos a explicar todo lo relacionado con los principios que conforman al hombre septenario. Gracias.